Buenos días, saludos y bendiciones a todos los hermanos y hermanas en este hermoso día domingo, lo que nosotros llamamos Día del Señor. Hoy es 12 de abril del año 2020, el año de plenitud divina y de morar bajo la gloria de nuestro Dios. En este tiempo de bendición, queremos seguir compartiendo con ustedes la palabra del Señor y en el día de hoy queremos hablarle de uno de los temas más sobresalientes en la palabra de Dios. Así que el título del mensaje es El Cristo resucitado. Para esta disertación voy a utilizar el pasaje de Apocalipsis capítulo número 1, versículos 17 y 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso sobre mí su mano derecha, y me dijo: No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Padre, gracias una vez más por darnos esta oportunidad de seguir introduciéndonos de una manera especial en tu palabra. Abrimos nuestros corazones para que tú deposites en ellos semillas apostólicas y proféticas que germinen y que den el fruto que tú esperas por esta palabra que envías en el día de hoy. Glorifícate en cada una de nuestras vidas y que tu Santo Espíritu nos revele tus verdades contenidas en la palabra y acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Declaramos pues que esta palabra sale en el poder y la gloria de tu Espíritu para hacer todo aquello para lo cual tú le envías. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bien, amados, el Salvador crucificado resucitó y vive para siempre. Esa es una buena noticia que yo tengo para ustedes en este día. No tenemos a un Cristo muerto, tenemos a un Cristo que vive por los siglos de los siglos. Y esta verdad es la piedra angular de la historia de la redención. Nadie en toda la historia ha podido ganar una victoria mayor que la que obtuvo el Salvador, tanto en la cruz como en la resurrección. Perdón. Al llevar nuestros pecados sobre sí, ganó una gran victoria. También obtuvo una victoria cuando perdonó y oró por los que los crucificaban. Otra victoria del Calvario fue la confesión del centurión de que Jesús era el Hijo de Dios. Las expresiones del Señor, las tinieblas previas a la muerte de Cristo y la manera en que Él depositó su alma en las manos del Padre motivaron la confesión de este oficial romano de que Jesús era lo que decía ser. Tenemos que considerar que este oficial romano había estado encargado de muchas ejecuciones y siempre le había tocado ver lo que eran las expresiones de los reos cuando estaban en la cruz y al morir. Pero él contempló que nuestro Señor Jesucristo no murió como los demás. Los demás morían desesperados sin saber para dónde iban. Pero el Señor Jesucristo entregó su alma al Padre con la seguridad de que volvería a tomar su vida para reinar por los siglos de los siglos. Entonces este centurión romano llegó a la conclusión de que realmente Jesús era quien decía ser. La multitud, amados hermanos, no entendía lo que estaba sucediendo. Tampoco lo comprendían algunas fieles mujeres que estaban mirando de lejos, como dice la palabra del Señor.
Ni siquiera Nicodemo ni José de Arimatea sabían por qué murió nuestro Señor. No obstante, José le pidió a Pilato el cuerpo del maestro. Este José era un seguidor secreto de Jesús. Era dirigente religioso, miembro distinguido del Sanedrín judío. Marcos capítulo 15, el versículo 43, nos habla acerca de quién era este hombre que pidió el cuerpo de Jesús. Dice la palabra de Dios: José de Arimatea, miembro ilustre del concilio, quien también esperaba el reino de Dios, y entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. En el pasado, amados hermanos, José había temido hablar contra los líderes religiosos que se oponían a Jesús. Ahora, con valentía e intrepidez, podía tomar de la cruz el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Los discípulos que lo habían seguido públicamente habían huido, pero este líder judío que siguiera a Jesús en secreto pasó al frente e hizo lo correcto. Nosotros encontramos en la iglesia del Señor Jesucristo que a veces hay quienes son prominentes, pero al cabo del tiempo dejan de serlo. Al cabo del tiempo no permanecen firmes. Hay casos de los que siguieron a Jesús, grandes cantidades de discípulos que lo siguieron, que la Biblia dice que después se volvieron atrás. Encontramos el caso también del apóstol Pablo, como algunos de los que fueron compañeros de milicia de él se volvieron atrás. Así que encontramos en el camino del Señor gente que, aunque en un momento determinado sea prominente, si no se aseguran bien de estar tomados de la mano del Señor, van a naufragar. Sin embargo, hay gente que uno lo ve como José de Arimatea, todo temeroso, que no se atreven ni a hablar del Señor, pero en el momento más difícil, en el momento en que el Señor Jesucristo murió, José de Arimatea se convirtió en un valiente y no solo pidió el cuerpo del Señor Jesucristo, sino que lo tomó, lo preparó, lo envolvió en sábana y lo metió en un sepulcro nuevo. Así que ya con estas acciones él se descubrió de que realmente él era un seguidor del Señor Jesucristo. Y en esa decisión que José de Arimatea tomó, hizo lo correcto. Vamos a ver en este mensaje dos aspectos fundamentales sobre la resurrección de Cristo. El primero, las pruebas de la resurrección. El segundo, la necesidad de una fe personal. Vamos a ver este primer punto, la prueba de la resurrección. Está basado en Marcos capítulo 16, versos del 1 al 7, que la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro apenas salido el sol. Y se decían una a otra: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. He aquí el lugar donde lo pusieron. Pero vengan, vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, como les dijo. Lo primero que podemos contemplar en este pasaje leído es que había una ofrenda póstuma. Después de la sepultura del Señor, las mujeres se pusieron de acuerdo en conseguir especias el sábado en la tarde. Cuando caía la tarde, terminaba el día de reposo. Así que se pusieron de acuerdo para conseguir estas especias y fueron a la tumba a la mañana siguiente. No llevaban especia para embalsamar el cuerpo de Jesús.
sino para ungirlo como una prueba de amor, devoción y respeto. Aquellas mujeres, aunque todavía consideraban que el Señor Jesucristo estaba muerto, amaban al Señor Jesucristo, tenían devoción por Él y respetaban a Jesús, aunque todavía pensaban que Él estaba muerto. Los familiares o amigos de las personas fallecidas acostumbraban en aquel entonces realizar un último servicio de amor al ungir el cuerpo de su ser querido. Llevar especias a la tumba en el pasado era como llevar hoy en día flores a la sepultura. La pregunta es, ¿no creían ella ni los discípulos que el Señor iba a resucitar? Jesús había tratado de enseñar a sus seguidores acerca de la proximidad de su muerte y su subsecuente resurrección por medio de parábolas y declaraciones sencillas, pero tal parece que éstas no fueron entendidas. Hasta el maestro tuvo dificultad para que se le pudiera entender el mensaje de su resurrección, a pesar de que utilizaba diferentes métodos para esta enseñanza, para que pudieran captar las verdades del reino. Pero la verdad es que cuando no conocemos a Jesús en el poder de su resurrección, no es muy difícil entender las cosas espirituales. Por eso, cuando murió, todos se llenaron de pesar. Había resucitado a otro, pero ellos se preguntaban, ¿quién lo resucitará a él? Los discípulos habían huido y ellas carecían del poder y de la fe para resucitarlo. El simple hecho de que llevaban sustancias aromáticas demuestra que estas mujeres esperaban ver en la tumba el cadáver del maestro. ¿De qué hablaban las mujeres mientras caminaban hacia la tumba de Jesús? Lo que les preocupaba a ellas era quién las ayudaría a rodar la piedra que cerraba el sepulcro del Señor. Esa piedra parecía encerrar la esperanza de los creyentes y demostrar el triunfo de la muerte y del mal. Amados hermanos, nosotros tenemos que remover muchas piedras de nuestra vida. El Señor Jesucristo le dijo a Marta, hay que quitar la piedra, y Marta le dijo, Señor, hiede. El Señor Jesucristo le dijo, no te he dicho que si creyere verás la gloria de Dios. Hay piedras que nos impiden ver la gloria de Dios. Esas piedras tienen que ser removidas. Las mujeres iban pensando quién la podía ayudar a quitar esa piedra, pero Dios envió un ángel para quitar esa piedra. Que el Señor a través del Espíritu Santo remueva de nuestras vidas todas las piedras que no nos permiten contemplar la gloria de Dios, vivir en la plenitud de Dios y morar bajo su gloria, como dice el lema de nosotros este año. Lo segundo que nosotros vimos en el pasaje, lo podemos ver en el pasaje leído, es el anuncio angelical. Al llegar se sorprendieron porque la piedra había sido quitada. Esto la dejó desconcertada. Los judíos no podían haber robado la piedra. Ellos habían puesto una guardia para que cuidara el sepulcro. Las autoridades romanas tampoco podían haberla quitado. Ellas habían colocado sobre la piedra el sello de Roma, que era el símbolo de la autoridad imperial. Los discípulos tampoco pudieron haberlo hecho, ya que se encontraban en el aposento alto, con las puertas bien cerradas, huyendo de los judíos. Los ángeles no movieron la piedra para que Jesús saliera, sino para que la gente entrara y viera que Jesús había resucitado como lo prometió. Necesitamos ángeles que nos remuevan las piedras que impiden que nosotros participemos de la gloria de Dios. Esas piedras son los obstáculos, la barrera que se presentan en nuestras vidas para tratar de
de contener, para tratar de estorbar el propósito completo de Dios en cada una de nuestras vidas. Pero el Señor está dispuesto a seguir enviando ángeles que remuevan piedra para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Pero las devotas mujeres no se entretuvieron pensando en esto. La Biblia dice que inmediatamente entraron a la cueva de la sepultura y encontraron en el lugar del cuerpo frío de Jesús a un joven con vestiduras blancas, sentado a un lado del nicho en que había estado el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el mensaje de aliento que el ángel les dio? Les dijo que no se asustaran. El Señor ya había resucitado. El lugar donde había estado su cuerpo estaba vacío. Lo que tenían que hacer ahora era llevar el mensaje a todos los discípulos y convertirse así en la primera mensajera de la resurrección. Bueno, las primeras que dieron el mensaje de resurrección del Señor Jesucristo fueron las mujeres. Esa es la razón por la cual nosotros siempre en medio de las congregaciones encontramos más mujeres que varones. Ellas se dan cuenta primero que los varones de que el Señor Jesucristo está vivo, que resucitó de entre los muertos. Son mucho más sensibles al mensaje de la resurrección que los varones. Saben, amados hermanos, vivimos en un tiempo donde la gente quiere predicar más del reino que del rey, donde la gente quiere hacer énfasis en temas como la prosperidad y otros, sin hacer énfasis en la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Saben? Lo único que verdaderamente cambia la vida, la perspectiva de un creyente es cuando ese creyente tiene la seguridad de que el Señor Jesucristo está vivo. Y eso no lo logra entender con una predicación. Eso tiene que ser muchas enseñanzas. Yo invierto más mi tiempo hablando de la resurrección del Señor Jesucristo, hablando del rey que del reino. Otros tienen el concepto invertido y hablan más de el reino que del rey. Si nosotros fuimos creados para reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, entonces lo que los creyentes necesitan para ser verdaderamente transformados es tener un conocimiento cabal de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús está en su corazón, entonces ellos van a entender claramente lo relacionado con el reino. Estas son verdades que a veces a muchos no les gusta, pero que son una realidad. Hemos sido puestos, los predicadores, los maestros, hemos sido puestos para poder modelar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que otros se puedan enamorar de la persona de Jesús, para que lo anhelen y lo deseen en sus corazones. Amados hermanos y hermanas, la resurrección es de vital importancia por varias razones. Primera, Jesús cumplió su promesa de levantarse de entre los muertos, por lo cual podemos creer que Él cumplirá todas sus otras promesas. Si Jesús estuviera muerto, nosotros no tendríamos ninguna esperanza, porque ¿cómo íbamos a pensar que se iban a cumplir todas las promesas que Jesús hizo si Él no se levantaba de entre los muertos? Por causa de que Él se levantó de entre los muertos, entonces nosotros confiamos en que así como lo hizo, venció a la muerte, al mundo, a la carne y al infierno, así también el Señor Jesucristo tiene el poder de la resurrección para cumplir todas las otras promesas que hizo y que están registradas en la palabra de Dios. Lo segundo, la resurrección nos asegura que el gobernador del eterno reino de Dios será el Cristo viviente. No una idea, ni una esperanza, ni un sueño. Hay muchos líderes religiosos y de toda clase que han hecho promesas a sus seguidores y lo único que le han dejado son ideas, esperanzas, sueños, pero no le pueden dejar otra cosa. El Señor Jesucristo no dejó más que una idea, que una esperanza, que un sueño. El Señor Jesucristo nos dejó el testimonio de su resurrección.
para que nosotros, sus seguidores, podamos estar confiados plenamente sobre cualquier enseñanza, idea, sueño, esperanza o religión que hay en este mundo. Lo tercero que podemos ver, al levantarse de la muerte, Cristo nos asegura que también resucitaremos. Un muerto no nos puede resucitar a nosotros. El único que nos puede resucitar es Cristo, porque Él venció primeramente la muerte. Lo cuarto que podemos ver de la importancia de la resurrección, el poder de Dios que levantó el cuerpo de Cristo de la muerte está vigente en el día de hoy para traer de nuevo a la vida nuestra moralidad y nuestra espiritualidad que están muertas, cambiándonos y haciéndonos crecer. Amados hermanos, la Biblia dice en Efesios capítulo 1 que nosotros fuimos escogidos en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo para estar delante de Dios santos y sin mancha para alabanza de la gloria de su gracia. Y dice que nos hizo acepto en el amado, en la persona de Cristo. Cuando ese poder de la resurrección del Señor Jesucristo está en nuestra vida, nosotros vamos a ser gente totalmente morales, con una buena moralidad, y vamos a ser gente espirituales, no muerta, sino viva, cambiado, transformado y en un pleno crecimiento de la gracia y del conocimiento de Dios por ese poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El quinto aspecto importante acerca de la resurrección es que la resurrección es parte esencial del testimonio de la iglesia ante el mundo. ¿Qué es lo que está haciendo la gente que realmente no le ha entregado su corazón a Cristo en este tiempo? Bueno, ellos están celebrando a Cristo. Para ellos, hoy resucita Cristo. Se murió el viernes, estuvo muerto el viernes, el sábado, y hoy resucita. Así que por eso es que hacen baile y hacen toda esta clase de cosas. Porque ellos en realidad no tienen un conocimiento genuino de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros no solo contamos las lecciones de la vida de un buen profesor, sino que proclamamos la realidad de la resurrección de Cristo. Ahora, ¿quiénes recibieron este primer mensaje de la victoria? Jesús quería que los discípulos fueran los primeros en recibir estas noticias. Notemos la atención especial que se da a Pedro. Este discípulo acababa de negar a su Señor y probablemente pensaba que ya no merecía ser su discípulo. Él había llorado amargamente, se había arrepentido, le había pesado, estaba compungido por haber negado al Señor Jesús. Se sentía indigno de ser un seguidor del Señor Jesucristo. Pero Jesús, cuando resucitó de los muertos, por haberse arrepentido, por haber sentido dolor por lo que hizo, le mandó un anuncio de que le vería en Galilea. Hay un profundo amor en el siguiente mandato del ángel. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de ustedes a Galilea. Jesús va delante de nosotros. Si en el pasado tú le has fallado a Jesús, levántate. El Señor quiere hacer algo especial con tu vida. El Señor quiere hacer lo mismo que hizo con Pedro. Lo único que tú tienes es que tener un corazón contrito, humillado, para que Dios pueda trabajar en tu vida como lo hizo con Pedro. Vamos a ver el segundo aspecto, necesidad de una fe personal. Está basado en Marcos capítulo 16, versos del 8 al 14. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: ellas salieron y huyeron del sepulcro, porque temblaban y estaban presas de espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Verso 9. Una vez
resucitado Jesús, muy de mañana en el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Verso 10, ella fue y lo anunció a los que habían estado con él, que estaban tristes y lloraban. Verso 11, pero cuando ellos oyeron que estaba vivo y que había sido visto por ella, no le creyeron. Después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando hacia el campo. Ellos fueron y lo anunciaron a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Noten que no solamente Tomás era el incrédulo, todos los discípulos que estuvieron con el Señor Jesucristo tuvieron problemas con la incredulidad. Ninguno de ellos, ninguno de los 11 creía que el Señor Jesucristo había resucitado. Después de haberles enseñado y declarado de que Él moriría, pero que al tercer día resucitaría. ¡Wow! ¡Qué clase de discípulo, qué clase de hombre escogió el Señor Jesús! Pero luego que ellos tuvieron la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo, se convirtieron en pilares, en columnas, baluartes de la verdad. El verso 14 dice, luego apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. ¿Qué se enfatiza en los versículos 8, 11 y 13 que acabamos de leer? En estos versículos se hace contar que todos se negaron a aceptar el hecho de la resurrección de Cristo. Las mujeres, en lugar de regocijarse con la noticia del ángel, huyeron espantadas, llenas de confusión. Todavía no había fe ni esperanza en ella en cuanto a la resurrección de su maestro. Ellas habían estado a su lado hasta el último momento de su muerte. Habían visto cómo la espada abrió su costado, del cual brotó sangre y agua. Vieron el lugar donde fue colocado su cuerpo. Ahora, al encontrarse con la tumba vacía, fue para ellos una experiencia conmovedora. No comprendían lo que pasaba. Necesitaban más pruebas para poder creer. Por el momento no se atrevieron a decir nada a nadie. Más tarde, cuando María Magdalena vio personalmente a Jesús y fue a informarlo a los discípulos, estos tampoco quisieron creer. Ni siquiera la aparición de Jesús a los 2 discípulos que iban a Emaús logró convencer al grupo. Todos seguían opuestos a aceptar la noticia. Como dice Lucas, serían necesarias muchas pruebas indubitables, como escribió en Hechos 1:3, para creer lo que se decía. Mire, si nosotros no tenemos un encuentro personal con el Cristo resucitado, vamos a tener mucho problema con la incredulidad o vamos a tener mucho problema con nuestro ego, porque parte de la incredulidad proviene del mismo ego que hay en nuestro corazón. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro con el Cristo de la gloria, ¡wow! Cómo es quebrantado el ego de nosotros y realmente nace una fe viva y verdadera, porque ya no es un Cristo histórico del que hemos oído predicar y del que hemos oído enseñanza, sino que es un Jesús real que está ya metido, incrustado en nuestro corazón. La resurrección de Cristo es la enseñanza de mayor importancia del Nuevo Testamento. Es un asunto básico para el cristianismo. Otras religiones dependen de una historia que retrocede hasta un fundador fallecido, desaparecido o trasladado a una dimensión cósmica. Solo la fe cristiana puede declarar con toda confianza que su fundador, Jesucristo, murió y resucitó de entre los muertos para nunca más morir. El Señor venció la muerte y la mantiene sujeta debajo de sus pies, porque Él es el Rey de vida. Los enemigos del cristianismo han hecho todo lo posible por negar
rotundamente este acontecimiento y hablar de él como si fuera un engaño. A pesar de todo esto, las narraciones bíblicas siguen siendo la única posible explicación de la desaparición del cuerpo del Señor. La resurrección de Cristo constituye la base del inicio y crecimiento de la iglesia cristiana. No existe verdad alguna que se compare en importancia y valor para la fe cristiana que la realidad de la vida de Jesucristo en el corazón del creyente. Si Cristo no hubiera resucitado, los líderes religiosos judíos, con la ayuda de los romanos, hubieran guardado el cuerpo de Cristo para decir que él era un farsante. Pero no pudieron hacerlo. Mire lo que dice Mateo capítulo 27, del verso 62 al 65. Los líderes sí se acordaban de que Jesús había dicho que iba a resucitar. Mire lo que dice Mateo 27, 62 al 65. Al día siguiente, eso fue después de la muerte del Señor Jesús, esto es, después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato, verso 63, diciendo: Señor, nos acordamos de que mientras aún vivía, aquel engañador dijo, mire cómo llamaban a Jesús, engañador, dijo: después de 3 días resucitaré. Ellos se acordaban de esas palabras. Verso 64. ¿Cómo no pudieron los discípulos y las mujeres acordarse de esas palabras? Sin embargo, los líderes religiosos sí se acordaban de esas palabras. Si se hubieran acordado de las palabras del Señor Jesús, hubieran reflexionado de que realmente había cumplido con lo que había prometido. El verso 64 dice: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que sus discípulos vayan y roben el cadáver y digan al pueblo: ha resucitado de los muertos. Y el último fraude será peor que el primero. Versículo 65. Pilato les dijo: tienen tropa de guardia, vayan y asegúrenlo como saben hacerlo. Verso 66. Ellos fueron y, habiendo sellado la piedra, aseguraron el sepulcro con la guardia. Amados y amadas, estando esa guardia romana custodiando el sepulcro, un ángel del Señor, al descender del cielo, provocó un terremoto y llegó al sepulcro y removió la piedra. Los guardias, temblando de miedo a causa de este hecho, quedaron como muertos. Así nos lo expresa Mateo en el capítulo 28, los versos del 2 al 4. Dice: y he aquí hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y al llegar removió la piedra y se sentó sobre ella. Verso 3. Su aspecto y su vestidura era blanca como la nieve. Verso 4. Los guardias, temblando por miedo de él, y quedaron como muertos, dice la palabra de Dios. Ahora, los guardias, al recuperarse de su aturdimiento, fueron a darle la noticia a los líderes religiosos, quienes se negaron a que estos hechos fueran divulgados, por lo que tuvieron que pagar mucho dinero para tapar los hechos con una mentira, como nos lo expresa Mateo en el capítulo 28, los versos del 11 al 15. Entre tanto que ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían sucedido. Ellos se reunieron en un consejo con los ancianos y tomando mucho dinero se lo dieron a los soldados. Verso 13, diciendo: digan, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Versículo 14, y si esto llega a oído del procurador, nosotros le persuadiremos y le evitaremos problemas. Verso 15, ellos tomaron el dinero e hicieron como habían sido instruidos. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Amados hermanos y hermanas,
Es lamentable esta actitud malvada de los líderes religiosos judíos que no le permitieron a la nación de Israel contar con la verdad de la resurrección de su Mesías. Lo segundo que encontramos en el pasaje que leímos al inicio de este punto es su presencia convenció a los discípulos. Estas pruebas infalibles no se hicieron esperar mucho tiempo. Una tarde, estando los discípulos alrededor de la mesa, la palabra de Dios dice que Jesús se apareció en medio de ellos. Con un tono de tristeza y desencanto, el Señor Jesucristo le reprochó su incredulidad y dureza de corazón al no aceptar su victoria sobre la muerte. Ahora, los otros evangelios también hacen contar que los discípulos tuvieron mucha dificultad para creer en la resurrección del Señor. Wow, el enemigo más grande que tenemos nosotros, lo que hemos creído en el Señor Jesucristo, es la incredulidad. Ese fue el enemigo más grande de los discípulos del Señor Jesucristo. Mateo agrega que las mujeres, en medio de su confusión y temor, tuvieron gran alegría. Luego dice que cuando se les apareció en el camino, ellas abrazaron sus pies como si temieran que volviera a desaparecer, hasta que él les dijo que no tuvieran temor. El ángel le dijo, no teman. Ellas se fueron y siguieron temiendo. ¿Sabe cuándo desapareció el temor de ellas? Cuando se encontraron con el Cristo resucitado y él le dijo que no tuvieran temor. Entonces desapareció el temor. Lo que hace que desaparezca el temor, la incredulidad de lo que hemos conocido al Señor Jesucristo, es llegar a conocerle a Él en el poder de su resurrección. Por eso es que Pablo dice, yo quiero conocer a Cristo en el poder de su resurrección. Usted y yo necesitamos conocer al Señor Jesucristo en el poder de su resurrección. Porque cuando esto pasa, usted nunca más volverá a ser el mismo, volverá a ser la misma. Mateo también nos indica que 11 de ellos fueron a Galilea, mientras que Juan hace saber que no obedecieron el mandato de Jesús, sino hasta después que se le apareció 2 veces. Aún después de eso, Pedro manifestó desaliento y decidió volver a la pesca, después de 2 apariciones del Señor Jesucristo, después de 2 encuentros con el Señor Jesús. Lucas, por su parte, hace la observación de que los 11 recibieron a los 2 discípulos de Emaús con la declaración, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Sin embargo, más tarde da a entender que no habían creído definitivamente, porque cuando Jesús se le puso en medio de ellos por segunda vez, espantados y atemorizados, la Biblia dice que pensaban que veían espíritu, como lo registra Lucas, el capítulo número 24, los versos 36 y 37. Pero nuevamente Jesús les demostró cuán paciente era ante las debilidades de ellos, porque les enseñó sus manos y sus pies y comió con ellos. Por eso en Apocalipsis 3:20 el Señor Jesucristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Saben, amados hermanos, al igual que pasó con los discípulos, el Señor Jesucristo les mostró las heridas en las manos, en los pies, y comió con ellos. Hace mucho tiempo atrás, por allá en el año 1978, yo tuve una experiencia donde el Señor Jesucristo resucitado se puso frente a mí. No le quiero describir lo que sucedió cuando a mí me aconteció aquel hecho de que Jesús se puso frente a mí y cuando yo le vi en el poder de su resurrección. Cualquiera que tenga un encuentro con el Señor Jesús, su vida será diferente. Después de 40 días, cuando ya creían en la resurrección, el Señor los sacó de la ciudad, los bendijo y fue llevado al cielo.
Lucas 24, del 50 al 53 dice: entonces él los llevó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Ahora que creían en la resurrección de él, el Señor los bendijo. Tú no vas a recibir la bendición del Cristo resucitado hasta que no creas plenamente en tu corazón que Él resucitó. Porque la Biblia dice que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. El verso 51 dice: aconteció que al bendecirlo se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Después de haberlo adorado, ahora sí lo adoraron, ahora sí creyeron que Jesús era Dios. Después de haberlo adorado, y es que uno necesita saber, tener la certidumbre de que Jesús está vivo para poderlo adorar. Después de haberlo adorado, ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo. Verso 53. Y se hallaban continuamente en el templo, bendiciendo a Dios. ¡Wow! No se apartaron más, permanecieron porque tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado. Amados hermanos, nuestro Cristo no está muerto. Él resucitó de entre los muertos. Y algunos tenemos el privilegio no solamente de dar testimonio por lo que hemos oído predicar o por lo que nos han enseñado. Hay algunos que tenemos el privilegio de haber contemplado al Señor Jesucristo en el poder de su resurrección. Por eso yo con todo fervor, con toda pasión, hablo de la resurrección del Señor Jesucristo, porque la resurrección de Cristo para mí no es una quimera. Contemplar en mi espíritu, en un éxtasis, al Cristo de la gloria, ha sido una de las experiencias más tremendas que yo he tenido en toda mi vida. Yo te invito a buscar ese encuentro personal con el Cristo de la gloria que cambiará, transformará tu vida para que puedas reflejar la imagen del Señor Jesús aquí en la tierra. Padre, queremos darte gracias en este día tan especial. El mundo celebra en el día de hoy la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, todos los días, nosotros confiamos en la resurrección de Jesús. Todos los días para nosotros es una realidad la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Queremos pedirte que las piedras, los obstáculos, la barrera que no permiten que nosotros podamos tener plena confianza en la resurrección del Señor Jesucristo, en el Rey, antes que en el reino y las demás cosas, Señor, sean removidas de nuestra vida para que podamos contemplar al Señor Jesús en el poder de su resurrección y así proyectar su imagen aquí en la tierra. Señor, muchísimas gracias. El fundamento de nuestra fe es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, porque al resucitar a Jesús, Señor, confirmaste la palabra que Él dijo acerca de su propia persona. Ayúdanos a seguir adelante predicando este evangelio del reino y sobre todo haciendo énfasis en el Cristo que resucitó de entre los muertos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor. Amén y amén. Amado, les bendigo y declaro que la cobertura y la protección de Dios está sobre cada uno de ustedes hoy y siempre. Esperamos volvernos a ver a través de este medio en tanto que dura este tiempo de descanso y de reposo obligatorio en el que el Señor nos ha metido para conocer más de Él y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, cuando estaba orando en el capítulo 17 de Juan,
le dijo al Padre: Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste para que tengan vida eterna. Que esa vida eterna sea una manifestación plena en la vida de cada uno de ustedes, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.